Hola, soy Álvaro Fontela de Radio Networks y en este vídeo vamos a ver cómo solucionar la mayoría de los errores de Elementor a la hora de cargar, ¿vale? A la hora de cargar el editor, a la hora de poder editar con el Page Builder y demás. Hay veces que no carga, no sabemos por qué, y hay ciertos procesos en base a una metodología que podemos aplicar para solucionar o al menos detectar ese problema. Evidentemente no vamos a llegar más allá, vamos a parar en un punto que es exactamente pues a partir de otros plugins, qué podemos hacer si no encontramos el problema, si el problema está causado por otros plugins y demás. Pero bueno, vamos a empezar con el tema y voy a intentar hacerlo lo más fácil posible, para no liarnos, básicamente, porque después hay otros procesos que podemos aplicar, pero ya requieren conocimientos un poquito más avanzados, ¿vale? Nada, vamos con el tema. Si nuestro Elementor no carga, el Page Builder, digamos, lo primero que tenemos que hacer es intentar activar el modo seguro, ¿vale? Entonces, para activar el modo seguro, nos venimos aquí a Elementor en el dashboard de WordPress, ¿vale? Y nos vamos a herramientas, ¿vale? Y aquí tenemos esto. Entonces, lo primero que hacemos es activar el modo seguro y yo personalmente activaría también la barra de depuración. Yo normalmente siempre la tengo activada, ¿vale? Para ver lo que se está cargando en todo momento. Entonces, activamos esto y ahora si nos vamos, por ejemplo, a una página y la editamos con Elementor, pues se carga aquí el modo seguro, podemos desactivarlo directamente desde aquí, ¿vale? Y ya podríamos editar, o sea, en este caso pues ha cargado bien, ¿vale? Pero si no cargara, ¿vale? Pues aquí lo que hace es que directamente te manda a la documentación de aquí para hacer debug usando pues el safe mode, el modo seguro. El tema es que aquí cambia. Aquí te habla del Rocket Loader, que tengo, si no lo he publicado, habré publicado un vídeo sobre esto, o sea, lo voy a publicar. Te hablan del tema, te hablan de plugins de membership, que yo nunca me he encontrado esto, pero bueno, lo entiendo, ¿vale? También es verdad que hay ciertas páginas que no podemos editar con Elementor, porque realmente lo que tienen dentro no se ajusta al meta de Elementor y por lo tanto no puedes editarla. Esto pasa con algunas páginas de WooCommerce también, ¿vale? Te dice que entres en incógnito, porque claro, en incógnito pues muchos temas de caché quedan solucionados y demás. Y también que la estructura de permalinks, que yo esto tampoco me lo he encontrado nunca, ¿vale? Lo que sí que esto ya lo vamos a ver ahora, porque hay otras partes que podemos hacer antes y de una forma muchísimo más simple, ¿vale? Lo único, eso, si este sería el primer paso, activar el modo seguro, y si no cargara, pues tendríamos que pasar al siguiente paso. Si cargara, pues casi seguro, y te lo garantizo, que es un tema o de sintaxis de la meta, del meta que genera por debajo Elementor, que está mal generado porque antes habíamos tenido un plugin para Elementor que hemos borrado, que añadía widgets y por este tipo de cosas pueden pasar ese tipo de problemas, o porque algún plugin está metiendo la pezuña, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero nada más. Entonces con esto, en principio, ya pues si lo hemos solucionado bien, y si no lo hemos solucionado, pues sería un tema a tener en cuenta. Adicionalmente, la barra, pues es esta, ¿vale? La barra de debug es esta, y lo que nos saca es que header y o sea, qué archivos están saliendo ahí, tanto del tema como del propio Elementor, ¿vale? Como ves, pues sale esto, ¿vale? ¿Qué archivos, digamos, de tema están participando en la carga de esa página? Y nada, vamos con la siguiente solución. Ya siguiendo con donde estábamos en el punto anterior, aquí dentro de herramientas en Elementor, a veces es un tema de sintaxis, ¿vale? Es un tema de cómo se forman los widgets en la meta que hay debajo. Entonces, en esos casos, podemos hacer esto, ¿vale? Venimos aquí, regenerar CSS y datos, le damos aquí, y lo siguiente sería probar si carga el editor, ¿vale? Seguimos en modo seguro, en este caso, que bueno, se podría desactivar, pero sería una cuestión de ver si regenerando ese CSS o esos datos que hay debajo, pues se soluciona el problema, porque muchas veces es un problema de sintaxis de meta por algún plugin que teníamos instalado y hemos desinstalado o cualquier cosa similar. Te vas a reír, pero una de las soluciones que se suele hacer en estos casos también es coger y ir a plugins, ¿vale? Buscar Elementor y Elementor Pro. Yo en este caso no lo voy a hacer porque es una tontería, ¿vale? Pero yo lo que suelo hacer en estos casos es desactivar, eliminar y volver a activar.
¿Por qué? Porque esto, en muchos casos, puede ser algún archivo corrupto por alguna actualización y se soluciona pues reinstalando el plugin, como su nombre indica. Evidentemente no es una solución milagrosa y te puede parecer una tontería, pero los archivos corruptos de plugins y temas en las actualizaciones e incluso del núcleo de WordPress es algo que suele pasar, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos un hosting con pocos recursos y que llega a saturarse durante esas actualizaciones. No a saturarse, pero sí a llegar al límite. Y es algo que es una tontería, puede parecerte una tontería, pero que a veces soluciona bastantes problemas. Y con Elementor, pues no iba a ser menos. Una de las cosas buenas que tiene Elementor es que permite volver a una versión anterior muy fácilmente. Y esto es algo que hay que agradecer. Porque a veces en una actualización, pues los plugins que tenemos instalados para complementar a Elementor, como puede ser Ultimate Addons for Elementor, Essential Elementor Addons, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Pues no están actualizados y no están preparados. Y esto puede causar que el editor de Elementor no cargue. Entonces lo que podemos hacer, o lo que se suele hacer, es venirnos aquí a Elementor, ¿vale? Herramientas, ¿vale? Y aquí tenemos el control de versiones. Entonces podemos revertir tanto la versión de Elementor como la de Elementor Pro. Hay que decir que hay que bajarlas a la vez, ¿vale? En el sentido de que al hacer un rollback, si nosotros tenemos una versión de Elementor y una de Elementor Pro, tienen que quedar más o menos niveladas en fechas, ¿vale? Para esto podemos mirar el changelog, pero bueno, si estamos solucionando problemas, la mayoría de las veces con volver a la versión anterior ya está. Y esto no nos va a suponer un problema entre la diferencia de versiones de Elementor y Elementor Pro. Lo que debemos tener en cuenta es que después de hacer esto, pues nos va a salir aquí la actualización como es algo normal. Entonces probamos y si va, pues sabemos que es de la versión de Elementor y simplemente tenemos que esperar a que los demás, pues una temporadita, a que los demás plugins se actualicen para volver a actualizar la versión de Elementor y así poder continuar pues, con nuestro sitio web funcionando perfectamente. Ya llegando al último punto específico, simplemente decirte y uniéndome con el punto anterior, que en muchos casos los problemas son los plugins complementarios, ¿vale? Porque no están hechos para la versión de Elementor o Elementor Pro que nosotros estamos utilizando, porque no son plugins de calidad, porque se han quedado actualizados hace muchísimo tiempo, desactualizados hace muchísimo tiempo, lo que sea. Pero esto suele pasar muchísimo, ¿vale? Por eso, a la hora de usar widgets de otros plugins, hay que tener mucho cuidado y saber que ese widget pues va a seguir actualizándose. Yo hace mucho tiempo basé un sitio web de recetas en un plugin para Elementor que montaba la receta, ¿vale? Y que además metía los metadatos. Ese plugin se dejó de actualizar. Cuando se fue actualizando Elementor, lo que pasó es que me dejó de funcionar el editor y tuve que cambiar el plugin y el sitio web completo, para que os hagáis una idea. Entonces esto es bastante común. Revisad, desactivad los plugins, pero claro, al desactivar los plugins, para probar si es eso, también corréis el riesgo de que haya un problema en el metacódigo generado por debajo que genera Elementor y que inserta en postmeta, y esto pues también os podría causar el mismo error, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, con lo cual este tipo de problemas es un poquito más complejo de detectar en muchos casos. Evidentemente hay más soluciones para este tipo de problemas, pero esto son lo que se puede hacer con unos conocimientos básicos, ¿vale? A partir de ahí, pues hay hay soluciones circunstanciales, específicas y demás, como el tema del memory limit, que está aquí, digamos, definido dentro de la documentación de Elementor. El modo debug también, ¿vale? Podemos usar el modo debug de WordPress para detectar algunos problemillas que pueden ser bastante tocanarices, vamos a llamarlos así. Entre ellos el que no cargue el editor de Elementor y jugar con el memory limit, con la memoria de PHP. Habría que ver también los recursos propios del servidor, qué recursos tiene, si va saturado. Hay más cosas, ¿vale? Versión de PHP, que tenga problemas con otros plugins en general que tengamos instalados, que se suele desactivar todos los plugins y dejar solo Elementor a ver si esto lo soluciona, pero aquí también hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí hay más soluciones circunstanciales que, dependiendo de las circunstancias del sitio web, de la complejidad del sitio web y del funcionamiento general del sitio web, como esté hecho y demás, pues debemos aplicarlas o no. Evidentemente, si tus conocimientos llegan a un punto, pues tienes que buscar a un profesional, un consultor que sea capaz de solucionar este problema técnico, porque más allá de las soluciones que he dado en este vídeo, a partir de ahí pues hay que tener pues un poco de experiencia y saber lo que estamos haciendo.